de nuestros archivos, los clásicos de Billy Graham. Les doy la bienvenida a todos los que nos acompañan por televisión también, y les digo que estamos en la Universidad del Nuevo México, en su hermoso, hermoso recinto, uno de los más hermosos de todo el mundo. Esta noche quiero que vayan conmigo al segundo capítulo. El segundo capítulo del libro de Hebreos. El segundo capítulo del libro de Hebreos, comenzando en el versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que oímos, no sea que un día nos deslicemos. Y en griego estas palabras son muy fuertes. Es decir, hablaba del Antiguo Testamento. Es muy importante estudiar y leer el Antiguo Testamento. Atenderlo, estudiarlo, para que no nos deslicemos de esta enseñanza. Si las Escrituras dicen, y toda transgresión y desobediencia recibió justa recompensa o retribución, nosotros, ¿cómo escaparemos? Si descuidamos tan grande salvación. Y el contexto aquí está hablando de la salvación a través de Jesús. Cómo Cristo vino del cielo, y lo oímos hace un momento, se hizo inferior a los ángeles. Por supuesto, Cristo está por encima de los ángeles y principados y poderes en la jerarquía del cielo y el universo. Pero cuando vino a la tierra, se hizo inferior a los ángeles, identificándose con nosotros. Y cuando vienes y recibes a Jesucristo como tu Salvador, te vuelves superior a los ángeles. Eres coheredero con el Señor Jesucristo. Y nunca sabrás hasta que llegues al cielo lo que significa recibir a Cristo, lo que es la salvación total. Pero viendo el futuro de esta generación, no es una imagen bonita. De hecho, muchas de las afirmaciones que se pronuncian hoy son desesperantes y casi sin esperanza. Recibí una carta de un comentarista de radio hace tiempo y él dijo: Billy, oí tu predicación. Y dijo: sabes, eres muy desalentador, danos esperanza. Pero soy un poco como Jeremías, mi esposa me dice Jeremías a veces. Porque sabes, Jeremías vio por 40 años el deterioro de su país. Él vio a su país cautivo, él vio a la ciudad de Jerusalén destruida, él vivió todo eso. Y le dicen el profeta llorón: veo Estados Unidos hoy. Y veo al mundo hoy, y para ser honesto, lloro mucho, lloro en mi alma y mi corazón, y clamo y digo: Dios, ¿cómo escaparemos? Y esto nos está moviendo rápido ahora. Los eventos se aceleran muy rápido. Y lo vemos en todo el mundo. Muchas de las antiguas tradiciones y cosas viejas que las personas creen se rompen y sacuden en todo el mundo. Nos preguntamos, ¿aún queda esperanza? Un editorial de Londres dijo el otro día: la civilización occidental está cometiendo suicidio. Un muy prominente religioso de este país fue recientemente a Asia. Él volvió y dijo: todas mis ideas cambiaron. Me fui siendo optimista y ahora soy pesimista. No creo que el mundo dure. Hay una filosofía de desesperación. Bertrand Russell, antes de morir, dijo: lo más que esperamos es una rígida desesperación. Piensa en eso. Era un hombre brillante, un hombre de letras, diciendo: lo único que esperamos es una rígida desesperación. Desesperación en todos lados. Un encabezado el otro día decía: los científicos se desesperan al mover hacia adelante el reloj atómico una vez más. Ahora, las Escrituras dicen en Efesios que en ese tiempo estaban sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Ahora, sin Cristo, no creo que habría ninguna esperanza. Un senador de los Estados Unidos me dijo hace unas semanas, yo fui a cenar en el comedor del Senado con amigos senadores, y me llamó a su mesa. Él dijo: Billy, dijo, ¿eres optimista o pesimista? Discutíamos eso aquí en la mesa. Le dije: soy optimista. Él dijo: ¿cómo puedes ser optimista? Ser optimista con el mundo en que vivimos. Un senador de los Estados Unidos dijo eso, y llevaba en el Senado mucho tiempo. Dije: soy optimista porque leí la última página de la Biblia. Sé que todo estará bien.
Dios tiene un plan. ¿Cómo escaparemos si descuidamos tan gran salvación? Veo la escena del mundo hoy y no veo mucha esperanza de paz permanente. Veo la escena del mundo hoy y veo al país y su escena. Y veo corrupción casi a donde sea que volteo. Cada vez que ponen un comité de investigación sacan muchas serpientes. El gobierno local, el alto gobierno, el gobierno federal, el gobierno estatal, comercios, en cada área de la vida parece que tenemos corrupción y unos hacen malas cosas y trampas y mentiras. No significa que somos peores que cualquier otra generación, porque cada generación lo ha hecho. Todos han pecado, todos somos pecadores, el corazón es muy malvado. ¿Quién lo conocerá? Eso siempre ha sido así. Y mi razón para pararme aquí a predicar hoy no es intentar salvar este mundo moribundo en el que vivimos. No va a ser salvado. Verás, hemos construido nuestra civilización en cimientos quebrados. El cimiento quebrado del pecado, la iniquidad humana. Y no lo salvará ninguna acción de las Naciones Unidas. Nos dicen que hagamos todo lo que podamos por la paz mundial. Nos dicen que hagamos todo lo que podamos para conservar las mejores cualidades de la vida, ya sea en el este o el oeste. Nos dicen que hagamos la vida tan pacífica como podamos. Bienaventurados los pacificadores. Pero al final no lo conseguiremos totalmente. Tal vez lo logremos, una generación, podemos parchar aquí un poco y algo allá y allá algo. Pero al final vamos hacia el juicio del mundo, en el que habrá tribulación, habrá un anticristo y habrá un juicio. Pero al final de todo eso, cuando el hombre esté en el Armagedón y la raza humana esté a punto de destruirse sola, el Señor Jesucristo va a volver, desesperado. Pero aún hay esperanza. ¿Qué hacen las personas cuando leen los encabezados y ven la televisión? Te diré lo que hacen. Intentan escapar. Intentan escapar. ¿Cómo escapan las personas? Algunas escapan soñando despiertas, fingiendo que no pasará nada. O escapan a través de imaginaciones diabólicas, como hacían en los días de Noé. Verán, Satanás se disfraza como ángel de luz y dice: sal y vive tu vida, pásatela bien y olvídate de todo. Hay un escape de placer. Huyen hacia la pasión, al apetito y el deseo. Un hombre escribió: voy a ahogar mis problemas en alcohol, y millones están haciendo justo eso. Un empresario dijo: voy a salir, huiré un fin de semana con mi secretaria. El mundo es tan malo que voy a divertirme mientras pueda. 1 de cada 2 matrimonios se separan, intercambian esposas, todas las cosas que suceden hoy, cosas increíbles. ¿Qué tan lejos Dios permitirá que esto continúe? ¿Cómo podemos escapar si descuidamos tan grande salvación? La Biblia nos advierte contra el engaño de los placeres, las cosas que son serias. John Steinbeck le escribió a Adlai Stevenson una carta una vez, y aquí está una parte de lo que dice. John Steinbeck dijo esto: si quisiera destruir una nación, le daría demasiado, y la tendría de rodillas, miserable, ambiciosa y enferma. Y dijo: así está Estados Unidos ahora. Santiago una vez dijo en el 5º capítulo: su oro y su plata se han oxidado. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá sus cuerpos como fuego. Han amontonado riquezas para los últimos tiempos, pero no podrán gastarlo. ¿De qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y muchos de ustedes están matando, intentando conseguir un pequeño rincón del mundo, y están perdiendo su alma. ¿Cómo escaparemos si descuidamos tan grande salvación? La esposa de uno de nuestros senadores famosos fue citada por la prensa diciendo: querido Dios, ¿a dónde ha ido toda la felicidad? La felicidad real y el gozo y la paz parecen estar desapareciendo. Las personas tienen miedo de andar por las calles en la noche en cualquier ciudad. Violaciones, robos, crimen, homicidio.
¿Cómo escaparemos? El escape final, claro, es el suicidio. Y hubo un gran teólogo, uno de nuestros grandes teólogos. Había sido presidente de uno de nuestros más prestigiados seminarios. Él y su esposa tenían un pacto de suicidio y se suicidaron hace como 3 semanas. Las personas terminan suicidándose. ¿Saben lo que Amós dijo? Amós en el 9º capítulo dijo: aunque se escondan en el sepulcro, de allí los sacará mi mano. Aunque suban hasta el cielo, de allí los derribaré. Los suicidios entre los menores de 19 años se duplicaron en los últimos 2 años. Esta multitud sentada aquí, si tienen menos de 19 años, los suicidios se duplicaron el último año en el país. Y luego hay otro escape, especialmente en los campus universitarios hoy. Hay un escape de radicalismo. Unirse a una causa radical. Vamos a derrocar al gobierno. Y oí en televisión el otro día que uno de esos chicos en 1960 de la Universidad de California había huido a Argelia o algún lugar y lo entrevistaron. Se había cortado ya el cabello, rasurado la barba. No lo reconocí. Lo conocía de nombre. Él tenía 3 hijos. Dijo: no, si pudiera volver a mi país, entraría a ese sistema, porque he viajado mucho por el mundo para saber que nuestro sistema es el más grandioso del mundo. Verás, lo que haces es sustituir un montón de pecadores por otro montón de pecadores. Nunca tendrás a nadie que sea totalmente 100% puro y del todo honesto. Solo hubo un hombre que vivió así y fue Jesús. Y lo que buscamos hoy es al hombre perfecto, el político perfecto, el empresario perfecto, el líder perfecto del sindicato. No lo encontrarás. Tienes que lidiar en la sociedad con la naturaleza humana como es. Déjame decirte, hay miles de políticos honestos, tan honestos como pueden ser, tan honestos como los predicadores. Porque la Biblia enseña que todos nos hemos alejado de la gloria. Algunos son de los mejores hombres en Washington y en las capitales estatales que hayamos tenido. Pero Sir Winston Churchill dijo una vez: nuestros problemas nos rebasan. Dijo: no hay ninguna salida. ¿Cómo escaparemos si descuidamos tan grande salvación? ¿Cuál es nuestra esperanza? Quiero decirles que es muy importante que tengas algo de esperanza. Porque verás, no solo tienes los problemas del mundo que mencioné, tienes tus propios problemas personales. Tienes tus presiones personales. Tienes tu infierno personal en el que vives ahora y buscas una salida y buscas una forma de escape. ¿Cómo voy a quitarme esta carga tan pesada? Tal vez fallaste en la universidad, tal vez es una relación amorosa rota. Tal vez es algo más, presión de tus padres, lo que pueda ser. Tal vez tus padres se separaron y eso te desgarró. Y sientes presión y quieres huir y esconderte y quieres escapar. Has intentado las drogas, has intentado el alcohol y no funciona. Bueno, es muy importante que tengas esperanza. Si pierdes la esperanza, estás acabado, viejo o joven. Lo que el oxígeno es para los pulmones, es la esperanza para el significado de la vida humana. Y el destino de la humanidad depende, pienso, de su provisión de esperanza. Un cardiólogo famoso escribió el otro día y dijo: la esperanza es la medicina que uso más que todas. Cuando un hombre tiene un infarto, dijo, intento darle esperanza de inmediato. Un profesor de medicina reconocido dijo, en este estado, la esperanza es como la medicina. ¿Cómo escaparemos? Citaron el Reader's Digest hace poco diciendo: para ser feliz, una persona debe tener a alguien a quien amar, algo que hacer y algo que esperar. ¿Cuál es tu esperanza? ¿En dónde colocas tu esperanza? ¿El gobierno? ¿El sistema educativo? ¿Cuál es tu esperanza?
Voy a decirte dónde está mi esperanza esta noche. Mi esperanza no está en una organización. Mi esperanza no está en un plan. Mi esperanza no está en un tratado. Mi esperanza está en un nombre, la persona que se sienta a la diestra de Dios el Padre, el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que Dios puso en Él toda autoridad sobre el cielo y la tierra. Y mi esperanza se centra total y completamente en Él. Y quiero decirte, he sido un fracaso en mi vida. Yo he sido pecador. He quebrado las leyes de Dios. Merezco el juicio. Merezco el infierno. Pero Él vino a morir por mí en la cruz. Y porque Él vino a morir en la cruz, yo fui salvado. He escapado. Tengo esperanza. Yo sé que iré al cielo. Y tengo la presencia de Dios conmigo aquí y ahora para ayudarme en esta vida presente. ¿Tienes esa esperanza? La Biblia habla sobre la esperanza de la resurrección. Pablo habla de la esperanza en la resurrección y dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más miserables de los hombres. ¿Eres cristiano? Dice, sí. En algún momento cuando era niño o niña recibí a Cristo como Salvador. Pero hasta ahí llega. Pablo dijo, si solo en esta vida tenemos esperanza, dijo, soy miserable. Pero dijo, más allá hay una ciudad continua. Hay una ciudad cuyo constructor y hacedor es Dios. Hay un cielo en el futuro. Y la Biblia habla sobre la resurrección. Sí, vamos a regresar de los muertos. Sí, hay esperanza en la resurrección y hay esperanza en la justicia. Nosotros, por obra del Espíritu, aguardamos con esperanza la justicia mediante la fe, dijo Pablo en Gálatas 5:5. Esta palabra es la misma que usamos para justificación. Cuando Dios perdona, Dios dice desde la cruz, te amo. Está dispuesto a perdonarte cada pecado que hayas cometido. Significa justo como si nunca lo hiciste. Supón que alguien hace algo contra mí y digo, sí, te perdono. Estás perdonado, pero aún lo recuerdo. 10 años después, te veo y digo, sí, recuerdo que me hiciste eso cuando estaba en la universidad. Te perdoné, pero aún no puedo olvidar lo que me hiciste. Pero verás, Dios no lo hace así. Dios te perdona y olvida y te justifica. Como si nunca hubieras cometido pecado. Él ni siquiera tiene memoria. Es increíble, pero eso es lo que pasa, la esperanza de la justicia. Porque verás, yo ahora estoy vestido en la justicia del Señor Jesucristo. Y cuando Dios me ve, Él no ve al viejo de mal corazón que es Billy Graham. Él ve a Jesús que vive en mi corazón. Y dice, porque Jesús vive en tu corazón, estás perdonado. Eres vestido con su justicia. Hoy puedo reclamar por fe una justicia. No la mía, la justicia de Cristo. Porque Dios dice, sé santo como yo soy santo. No puedo ser tan santo como Dios. Pero tengo que ser tan santo como Dios si quiero ir al cielo. Y la única forma de ser tan santo como Dios es apropiarme de la justicia de Jesucristo. Cuando llegue a la entrada del cielo, van a ver mis vestidos y no van a ver el viejo traje que traigo puesto. Van a verme vestido de la justicia de Cristo. Voy a seguir con el mérito de su sangre derramada en la cruz. Sí, hay esperanza. Y luego no solo hay esperanza de justicia, sino que hay esperanza de vida eterna. Vivir para siempre con Él. Hay esperanza de la segunda venida de Jesucristo. Mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Jesucristo, nuestra esperanza, Pablo le dijo a Timoteo. El Nuevo Testamento es un libro emocionante.
porque está tan lleno de esperanza y expectativa. Las Escrituras dicen, nuestra esperanza está en el cielo mientras esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y las Escrituras dicen, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, los reinos del mundo han venido a ser de Cristo nuestro Señor, y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos de los siglos. Y es la misma esperanza y la misma imagen de dos amantes que fueron separados por un tiempo, esperando su reunión. Todos los desamores de la historia terminarán en la reunión de los amantes. Toda la agonía de los siglos terminará en la reunión de los amantes. ¿Has estado separado de alguien a quien amas? ¿Tienes una novia o un novio que no has visto en unos 3 o 4 meses? Vaya, esperen a reencontrarse. Es una de las ventajas de ser evangelista y viajar. Mi esposa y yo tenemos muchas despedidas. Pero vaya, cuando nos volvemos a ver. Es una luna de miel de nuevo. Espero su venida. Espero que ella quiera verme. Al menos ella dice que sí. Y así será ese glorioso día cuando Cristo venga. Y seremos llevados en el aire para encontrarlo. Es como dos amantes que se reúnen. ¿Qué esperanza tenemos? Imagina que no tenemos una Biblia. Imagina que no hay salvación, ni cruz, ni tumba vacía. Supón que no hay nada que dar. Salvo haz lo que puedas, intenta enmendarlo. Haz lo que puedas. Pero tenemos esperanza, hay un plan en su libro de redención. Dios tiene un plan para el futuro. Y el futuro ya está definido. Tu futuro. Y Dios está interesado en ti. ¿Cómo escaparás si descuidas esta salvación? Si descuidas a Cristo, nota que dice descuidar. Tal vez no vas a rechazar a Cristo, solo lo descuidas. Te unes a una iglesia, tal vez ya eres miembro de una, pero en tu relación personal con Cristo lo has descuidado. No tienes tiempo para Él. No es lo primero en tu vida, algo más es lo primero. Él demanda el primer lugar, Él demanda ser el Señor y amo de toda tu vida. Voy a pedirte esta noche que marches por Cristo. Cientos de estos jóvenes tuvieron una marcha de amor esta tarde, una marcha por el amor. Y ellos llegaron al estadio. Voy a pedirte esta noche que marches por Cristo, que te pongas bajo su bandera y digas, quiero que perdone mis pecados, quiero saber que iré al cielo. Quiero saber que voy a escapar del juicio cuando venga. Quiero tener en esta vida presente el poder de escapar de todas las cosas terribles que nos pasan a todos. Eso no significa que escaparás de los problemas y dificultades y las circunstancias que son malas. Significa que Él te da paz y gozo en medio de ellas. Ese es el escape que tenemos. El escape no es correr a esconderse por ahí. El escape es entrar a la palabra de Dios en una relación personal con Cristo todo el día. Voy a pedirles a cientos de ustedes que se levanten de ahí ahora y vengan frente a la plataforma y digan hoy, quiero perdón, quiero una vida nueva. Quiero saber que voy a ser resucitado de los muertos. Quiero saber que voy al cielo. Voy a pedirte que te levantes y te pares frente a la plataforma. Y después de que todos vengan, voy a decirte unas palabras y oraremos juntos. Y luego vamos a darles algo de literatura para que vayan con sus amigos. Es todo lo que tienen que hacer. Es un simple acto de fe. Decir esta noche, quiero a Cristo. Levántate y ven rápido, hombres, mujeres, jóvenes, cientos de ustedes. Vamos a esperarlos. Rápido, ven. Tú también puedes tomar la decisión de seguir a Jesús como aquellos que ves en pantalla. Puedes hacerlo ahora mismo, donde quiera que te encuentres. Visita la página web que ves en pantalla para más información acerca de cómo invitar a Jesucristo para ser tu Señor y Salvador personal. Alguien te está esperando.
Tú que ves por televisión, verás que en este gran campo de la universidad, cientos de personas vienen a conocer a Cristo como Salvador. Hemos visto el más grande porcentaje de personas que vienen a Cristo aquí en Albuquerque. Creo que más que en cualquier ciudad americana en la que hemos estado. Cientos, miles de personas esta semana pasada que dijeron sí a Cristo. Puedes hacer lo mismo donde estás ahora. Inclina tu cabeza y di: Señor Jesús, ven a mi corazón, y Él lo hará. Espero que hagas un compromiso esta noche y que vayas a la iglesia el domingo. Dios te bendiga. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Está en ti mismo? ¿En la política? ¿En ganar mucho dinero? ¿En las relaciones? Como dijo el señor Graham, la única esperanza que es segura para toda la eternidad se encuentra en Jesucristo. No descuides la salvación tan grande que se te ofrece hoy. En este momento puedes comenzar una relación con Jesucristo que durará para siempre. Queremos ayudar. De nuestros archivos, los clásicos de Billy Graham. Esta noche quiero que vayan conmigo a Primera de Juan. En el 5º capítulo, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Quiero hablar sobre conocer, estar absolutamente seguros de que conocen a Cristo, porque se escribió para darles seguridad de que sus pecados son perdonados y que van a ir al cielo. El Evangelio de Juan, sin embargo, se escribió para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y crean que tienen vida a través de su nombre. Es decir, el Evangelio de Juan fue escrito para llevarte a Cristo. Y las cartas de Juan fueron escritas para ayudarte a saber cómo vivir la vida cristiana y estar seguro de que conoces a Cristo. Hay muchas personas que van a la iglesia y muchas que fueron bautizadas y muchas que fueron confirmadas en una iglesia, pero no están seguras, no tienen seguridad, no saben con seguridad que Cristo vive en sus corazones. Primera de Juan fue escrita para que sepas que tienes vida eterna. En Primera de Juan 3:23 dice: y este es un mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo de Dios. ¿Tú crees? Bueno, tú dirás: sí creo. ¿En serio? ¿Sabes qué significa creer en la Biblia? Lo que la fe es en la Biblia. Significa que entregas todo tu ser a Cristo. Es la historia que conté la otra noche, la diré de nuevo, sobre un hombre que vino de Francia y él anunció que iba a poner una cuerda floja sobre el río Niágara en las cataratas y caminaría sobre ella. Una gran multitud se reunió en ambos lados del río, el lado canadiense y el lado estadounidense, y lo vieron. Y claro, él caminó de ida y vuelta y aplaudieron. Lo hizo 2 o 3 veces y luego tomó un barril y puso unos 90 kilos de tierra adentro. Lo rodó de ida y de vuelta, lo rodó de ida y de vuelta. Luego preguntó: ¿cuántos aquí creen que puedo cruzar con un hombre? Y dijeron: sabemos que tú puedes. Y había un hombre en la fila de enfrente que estaba muy entusiasmado. Y él le dijo: Señor, ¿podría meterse al barril y ser el primer hombre? Ese hombre se fue. Y no lo culpo. Pero verán, eso es la fe. Pones tu peso total en el barril. Pones tu peso total en Cristo. Y Cristo es sobre quien tú pones la fe. Quien crea que Cristo es, quien crea que Jesús es el Cristo y es nacido de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven. La fe real conlleva la idea de compromiso. No solo creerlo en la cabeza, sino un compromiso de tu vida. Cada fase de tu vida a Cristo, tu vocación, tus estudios, tu novia, tu novio, tu vida sexual, todo es entregado a Cristo. La primera pregunta es: ¿en verdad lo crees? ¿Ya comprometiste tu vida a Cristo en su totalidad? Arregla eso. La segunda pregunta que examinamos
Un cambio de actitud hacia el pecado. Primera de Juan 1, 8 y 10 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos y no tenemos la verdad. Sí, como cristianos, a veces pecamos. Podemos pecar sin saberlo porque hay pecados de omisión, pecados de comisión. Alguien a quien debiste ayudar, alguien a quien debiste sonreír hoy para animarlo y no lo hiciste. Pero dice: si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y nos limpiará de toda maldad. Si pecas, hay remedio. Dios te perdonará si lo confiesas. Y la Biblia dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre que fue derramada en la cruz, cuando Cristo murió, tiene poder 2000 años después para lavar todos tus pecados. Gracias a Dios que se quedó en la cruz. Y cuando pusieron esos clavos en sus manos y clavaron sus pies y perforaron su costado, Él se quedó ahí. No se bajó. Él se quedó en la cruz porque te amó. Él te ama esta noche. Quien quiera que seas, lo que hayas hecho, lo malo que hayas sido, Él te ama. Y cuando Él usa Ahora, después de que llegas a Cristo, ¿cuál debería ser tu actitud hacia el pecado? Primero, si cometiste un pecado, confiésalo de inmediato. En segunda, olvídalo de inmediato, con su ayuda. En tercera, busca la justicia y la santidad. Asegúrate de no hacerlo de nuevo. Sabes, algunas personas pecan y van a Dios a pedirle perdón. Y luego van y cometen el mismo pecado, lo cometen una y otra vez. Significa volverte de tu pecado. No vuelves a hacer eso de nuevo. En el Salmo 23, David dijo: confortará mi alma. ¿Necesitas que conforte tu alma hoy? Hay cientos de personas aquí esta noche que son creyentes, pero necesitas dedicarle de nuevo tu vida. Necesitas entregarte de nuevo. Hay personas aquí hoy a quien Dios está llamando a ser misioneros. Hay personas esta noche que Dios está llamando para trabajar en la iglesia. Hay personas aquí esta noche a quienes Dios les pide que hablen con personas, donde viven, donde trabajan, les hablen sobre Cristo. Y ese es trabajo misionero. Si eres miembro del cuerpo de Cristo y te has revelado, puedes confesarlo y recibir el perdón y total restauración. Él restaura tu alma. Es una cosa maravillosa. Y luego la tercera pregunta es: ¿tienes deseo de obedecer a Dios? Primera de Juan 2:3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Lee el Nuevo Testamento y marca todos los versículos donde dice que deberías hacer esto o vivir de tal manera, y descubrirás que has fallado. Una señal infalible del nuevo nacimiento es que queremos obedecer a Cristo. No obedezco a Cristo porque temo no obedecerlo. Lo obedezco porque quiero. Amo a Cristo. Quiero obedecer su voluntad. Quiero hacer las cosas que Él quiere que haga. Como un devocional diario. Es difícil tener un devocional diario porque el diablo intenta evitarlo. Si abres la Biblia y comienzas a leer, el diablo te pondrá somnoliento. O alguien vendrá de inmediato a hablar contigo. O habrá un buen programa de televisión y la tentación es de ver el programa. Y no tienes tiempo de orar, no tienes tiempo para leer la Biblia. Luego, lo cuarto, hay una separación del mundo en Primera de Juan 2. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, la lujuria de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo.
Y si amas al mundo más de lo que amas a Cristo, no estás en el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros esta noche amamos el mundo? Al diablo lo llaman el Dios de este mundo. Lo llaman príncipe del poder del aire. Tiene tremendo poder. Hay muchos demonios en el mundo. Y esos demonios trabajan con el diablo para destruir la vida cristiana. En el momento en que recibes a Cristo, el diablo va a ir tras de ti. Te va a tentar. Él traerá cosas a ti con las que nunca había sido tentado. La tentación no es de Dios. La tentación viene del diablo. ¿Y cómo repeles al diablo? Él tentó a Jesús. Él fue con Jesús en un tiempo en el que Jesús no había comido ni había bebido nada por 40 días y 40 noches en el desierto. Y él tentó a Jesús 3 veces, y eran tentaciones reales. ¿Cómo Jesús lo combatió? No discutió, no debatió, no usó su poder sobrenatural. Solo citó las Escrituras. Cada vez que Satanás llegó con su tentación, Jesús citó un pasaje del Antiguo Testamento, un versículo. Y por eso es muy importante memorizar todas las Escrituras que puedas. He llegado a la edad donde es difícil memorizar las Escrituras. Desearía haber memorizado 10,000 veces más que las que memoricé de joven. Mientras estás joven, mientras estás en la escuela, después de salir de la escuela, esos primeros años puedes retener las Escrituras. Si tomas un versículo y lo memorizas, se quedará contigo toda tu vida. Si tú lo repites semana tras semana y semana tras semana, es tuyo de por vida. Y cuando el diablo venga con la tentación, estarás ahí con la espada, porque las Escrituras son la espada del Espíritu. Y esa es tu armadura que usas para luchar contra Satanás cuando viene. ¿Estás separado del mundo? Las Escrituras dicen, y el mundo pasará con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y sabes, cuando yo enfrento una situación, debo ver este programa de televisión, debo ver esa película, debo hacer esta cosa en particular que está en el mundo, y hay duda en mi mente de si debo hacerlo o no. Hay ciertas preguntas que puedes hacerte. Primero, me pregunto, ¿viola algún principio de las Escrituras? ¿Lo que estoy a punto de hacer viola algún principio de las Escrituras? En segunda, ¿le quita la agudeza a mi vida cristiana? ¿No ansío a Dios después de ver eso, como antes de que lo viera? En tercera, ¿puedo pedirle a Dios que lo bendiga? Y luego me hago la cuarta pregunta. ¿Es una piedra de tropiezo para otros? Si alguien más que es creyente me viera haciendo eso, diciendo eso, perdiendo el control, lo que sea, ¿voy a ser una piedra de tropiezo para ellos? Y la quinta pregunta que me hago: ¿amo a los cristianos de todas las denominaciones? ¿Amo a otras personas? ¿Amo al pobre lo suficiente para hacer algo para ayudarlos en su pobreza? ¿Amo a las personas en mi vecindario que tienen un color de piel diferente? ¿En serio los amo? ¿O solo los soporto? Solo es una actuación que represento. ¿Mi amor para otras personas es real, sin importar cuál sea su trasfondo? Las Escrituras dicen, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Muchos hijos de Dios que no andan con Cristo piensan que otras cosas son más atractivas que andar con Cristo y hacernos preguntas así. ¿Cómo podemos vivir en la presente sociedad y estar separados del mundo que el diablo dirige?
¿Cómo podemos? Solo con la ayuda de Cristo. Y la sexta cosa, si en realidad conoces a Cristo, no practicas el pecado. Primera de Juan 5:18. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Aquel que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. El diablo no puede tocarlo. Dirás, pero dice el que no peca. Esa palabra significa que no practiques el pecado. Puedes cometer un error, puedes gritar un momento, o puedes caer alguna vez, o 2 veces, o 10 veces, o 20 veces, o muchas veces. Pero no practiques el pecado. No lo hagas una y otra y otra y otra vez. Lo confesarás y lo olvidarás y renunciarás a eso. Señor, ayúdame. Soy tan débil. Necesito tu ayuda para vivir una vida cristiana. Y luego, séptimo, hay un testimonio del Espíritu. Si en verdad conoces a Cristo, lo sabrás porque habrá un testimonio del Espíritu en tu corazón. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo sé? No solo la palabra de Dios me dice, no solo mi vida me dice que conozco a Dios, también es como el niño que estaba volando una cometa y la cometa se perdió de vista, como las nubecitas que tenemos hoy encima de las torres. Las torres de televisión no se puede ver la cima porque las nubes la cubren. Y la cometa del niño desapareció, llegó muy alto, pero él la sostenía. No podía verla. Y alguien dijo, ¿qué haces? Él dijo, volando una cometa. Dijeron, no la vemos. ¿Cómo sabes que está ahí? Él dijo, siento que me jala. Y cuando conoces a Cristo, sientes el tirón de Cristo en tu corazón. Y sabes que vive en tu corazón. ¿Sientes el tirón en tu corazón? ¿Y tú? ¿Y tú? Si no estás completamente seguro de que Cristo vive en tu corazón y estás totalmente comprometido con Él, puedes hacerlo en este momento en que una gran transformación tendrá lugar en tu vida. Sabrás si tendrás el poder que no tienes. Estamos hablando de ceder totalmente, no solo ante ti mismo, ni a tus amigos, ni a las cosas materiales, sino ceder ante Cristo. Una mente entregada te hace un cristiano inteligente. En segunda, una vida sexual entregada te hace un cristiano dinámico. Sí, el sexo no tiene nada de malo. Dios nos lo dio. Es uno de sus grandes regalos para nosotros. Es para que lo disfrutemos. Es para que la raza continúe. Y podemos disfrutar del sexo, pero dentro de los límites del matrimonio. El sexo es para la reproducción humana y para el cumplimiento del amor marital. Y las otras funciones para las que intentamos usar el sexo son simplemente problemas espirituales no resueltos que solo Cristo puede resolver. Y luego un cuerpo entregado hace que seas un cristiano útil. En Romanos 6 dice, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. No dejen que los controle, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando su cuerpo como instrumentos de justicia. Les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios. Nuestros cuerpos le pertenecen a Dios. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo.
Ahora, un corazón entregado hace un cristiano devoto. La Asociación Americana de Cardiología dice que el 27% están enfermos del corazón. Pero también tenemos enfermedad espiritual del corazón. La Biblia habla de eso en Proverbios 12. El engaño está en el corazón. Proverbios 14. El hombre es inconstante en su corazón. Proverbios 18. El corazón del hombre es malvado. Proverbios 22. El pecado ata el corazón. El problema real del corazón del hombre es espiritual. Por eso necesitas ir a la cruz, a buscar perdón, a encontrar una nueva vida. Y Él dice que te dará un corazón nuevo y te cambiará por completo. Y finalmente, una voluntad entregada te hará un cristiano convincente y determinado. Una voluntad entregada. Verás, hay 3 hombrecitos dentro de todos. Está la mente, están las emociones y está la voluntad. Las Escrituras dicen, quien así lo quiera, que venga. No dice que quien lo consiga, o quien lo entienda, o quien lo merezca. Lo que dice es quien lo quiera. La puerta al reino de Dios está abierta para todas las personas aquí esta noche. Para vivir una vida victoriosa, vivir una vida gloriosa en la que conoces tu destino, conoces tu propósito y significado. Leí hace unos años que tuvieron una gran reunión en Inglaterra de obreros. Dwight L. Moody les habló y para terminar dijo: les ofrezco a Jesucristo, Cristo quien murió en la cruz y resucitó por ustedes. Les ofrezco a Cristo. Quiero que se levanten y digan: quiero o no quiero. Lo recibo a Él o no lo recibo a Él. Y un hombre se levantó vacilante y dijo: yo quiero. Y otro dijo: yo no. Otro dijo: yo quiero. Y otro dijo: yo no. Otro dijo: yo quiero. Y otro dijo: yo no. Y la audiencia estaba dividida. Esta noche quiero hablar sobre los tontos. Quiero que pase conmigo al capítulo 3 de 1 Corintios. Comenzaremos en el verso 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros parece ser sabio en este mundo, hágase como necio para ser verdaderamente sabio, porque la sabiduría de este mundo es locura para con Dios. Porque está escrito que Él prende a los sabios en su propia astucia. Y nuevamente el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Hace un par de años Anthony Newell cantó: ¿qué clase de tonto soy? Y en la parte superior de las gráficas del diccionario se puede ver lo que es un tonto. Uno de mis asociados hace tiempo decía: la Biblia tiene que decir mucho sobre los tontos, lo que es un tonto en realidad. Y Proverbios 10:21 dice: los tontos mueren por falta de sabiduría. Cuando Barnum vino a este país hace muchos años, dijo él: el pueblo americano quiere ser engañado y yo estoy aquí para engañarlos. Él dijo: cada minuto nace un tonto. Ahora hay sinónimos que puedes encontrar para la palabra tonto: estúpido, ignorante, lento, títere, lo que quieras. Uno que ha sido impuesto por otros, un títere, un pséudo, un estúpido. Ahora, en la Biblia puede significar todo esto, pero también tiene un significado moral en la Biblia. Y es una palabra muy importante en la Biblia. Y los versos parecen casi marcados con rojo. En 1 Corintios 3:18 dice que se conviertan en tontos. En Proverbios 1:7 dice: los tontos desprecian la sabiduría. Y Dios está hablando desde el punto de vista divino. En un pasaje, la palabra loco es para una persona sin comprensión. Y en otro pasaje, la palabra tonto se utiliza
desde el punto de vista de las personas que han recibido a Cristo, porque el mundo se ríe de los que han recibido a Cristo y dice que son tontos, ridículos, que son tontos. Así que hay tontos imprudentes y hay tontos sabios. Ahora Jesús dijo, quien llame necio a su hermano estará en peligro de ir al infierno. Tengan cuidado de cómo llaman necio a otra persona. Yo no me atrevería a utilizar ese nombre para usted ni para nadie más. Nunca utilicé la palabra tonto con ira, dice la Biblia. Pero yo les digo lo que Dios dice en ciertos casos. Primero está el tonto ateo. Se repite 2 veces en el Salmo 53:1 y en el Salmo 14:1. Su corazón dice que no hay Dios. Pero en hebreo en realidad significa no hay Dios para mí. Dice el necio en su corazón. En otras palabras, este tonto dice deliberadamente no hay Dios para mí. No está diciendo no hay Dios, él está diciendo no hay Dios para mí. Luego está el ateo práctico, ¿ves? Hay muchas personas que en realidad no son ateos, pero son ateos prácticos en el sentido de que viven como ateos. Tú profesas creer en Dios, pero no vives como si creyeras en Dios, vives como si no hay Dios. Tú también eres en un sentido ateo y hay cientos aquí esta noche. Crees en Dios con tu mente, puedes ir a la iglesia, pero vives como si Dios no existiera en lo que a ustedes conciernen. Así que usted es un ateo en un sentido. Y luego en segundo la Biblia habla del tonto que se burla, del tonto que se burla. Los necios se burlan del pecado, Proverbios 14:9. Aquí está Dios en toda su santidad. Y la Biblia nos dice que hemos pecado contra Él. Hemos quebrantado sus leyes y estamos bajo sentencia de muerte. Estamos bajo sentencia de muerte. Y esta noche vi una película en la televisión y uno de los programas que dice cuántos hombres y mujeres hay en el corredor de la muerte en los Estados Unidos ahora mismo bajo la sentencia de muerte. Todos los que estamos aquí esta noche estamos bajo sentencia de muerte. La paga del pecado es la muerte y todos hemos pecado y quebrantado la ley de Dios. Así todos estamos en sentencia de morir. Vamos a morir físicamente. Los cementerios están llenos de gente que estaba un día libre, pero que pecó y eso le causó la muerte. Y entonces el pecado también causa la muerte espiritual. Tu alma está muerta, tu espíritu está muerto. Físicamente estás vivo, pero tu alma que vive dentro de ti está muerta hacia Dios. Así que eres un muerto que anda bajo sentencia de muerte. Y la única forma en que usted puede hacer de nuevo es venir a Cristo por el arrepentimiento, recibir por la fe a Jesucristo como Salvador, si quieres que se levante esa sentencia, si quieres que tus pecados se borren, como si nunca hubieran existido, si quieres ser justificado ante Dios. Toma ahora mismo ese teléfono, tú que estás mirando por televisión, recógelo y llama al número que ves en tu pantalla y un asesor te responderá. Y el consejero hablará y orará por ti sobre cómo puedes llegar a conocer a Cristo. ¿Qué personas están aquí esta noche? Espero que crean y encuentren a Cristo como su Señor y Salvador. Pero hay muchas personas que se burlan de los pecados, se burlan de las normas de Dios. Las normas de Dios para el sexo, las normas de Dios para el matrimonio, las normas de Dios para el divorcio y la ética, y la moral y la justicia social. Nos burlamos, nos reímos de Él. La Biblia dice, asegúrense de que sus pecados los encontrarán. No lo dudes nunca. Tu pecado te encontrará. Aunque nadie en la tierra pueda descubrirlo, nunca puede ser atrapado. Es posible que nunca tengan que pagarlo aquí, lo que ves. Pero tu pecado algún día será descubierto. Nadie nunca comete un pecado que no se encuentre. Todo lo que hiciste en la oscuridad, todo pensamiento malo que has tenido se va a descubrir, porque todo será grabado, se está grabando y espera el día del juicio. Se está grabando en máquinas de cinta, mucho más sofisticadas que todo lo que tenemos aquí en la tierra. Se está grabando hasta tus pensamientos, tus pecados te encontrarán y serán expuestos al universo entero. Te encontrará tu voluntad. Es solo cuestión de tiempo. La palabra voluntad es definitiva. Te encontrará. Encuentra, quizás has engañado a todos los demás, a tu esposa, a tus familias, a tu iglesia, pero la Biblia dice que tu pecado definitivamente te encontrará un día. Un detective, por fin, después de
tanto tiempo, de esconderse tanto tiempo, la mano de Dios vendrá sobre tu hombro y dirá, te he encontrado, has sido descubierto. Ahora sabemos. Ahora sabemos que somos necios. El que esconde el odio con sus labios, mentirosos, el que dice y calumnia es un necio. Contar una historia mal sobre otra persona, malegrar el carácter de otras personas, su reputación por el chisme. El chisme se encuentra en la Biblia como uno de los peores pecados. Y sin embargo, cuán frecuente se hace incluso en las iglesias y en los que se llaman cristianos. Asimismo es un pecado terrible a la vista de Dios. Y Dios dice que esta persona es un tonto. Usted no pensaría en matar a una persona con un arma o un cuchillo, pero luego muchas veces asesinamos a un personaje o tratamos de derribar a alguien y nos desquitamos por celos, susurrando mentiras. Alguien me dijo, y si lo hizo así, cometemos asesinato por asesinato de carácter. Peor que matar a un hombre con un puñal en un club. El que dice una calumnia, dice la Escritura, es un necio. Y luego, cuarto, está el loco cristiano. El loco cristiano, aleluya. Recuerda el camino a Emaús después de que murió Jesús en la cruz y resucitó de nuevo. Y recuerden que se estaba apareciendo a los discípulos. De hecho, 11 distintas apariciones después de su resurrección. Y en una de ellas, estos dos discípulos estaban de camino a Emaús, fuera de Jerusalén. Estaban tristes, estaban decepcionados, estaban desilusionados, estaban muriendo y gimiendo entre ellos mismos. Y otro hombre se juntó a ellos y no reconocieron quién era. Y le habló a ellos y les dijo, ¿por qué están tan tristes? Y dijeron, oh, pensamos que él era el Mesías. ¿No habías oído lo que sucedió en Jerusalén durante la semana pasada sobre este Jesús? Que hizo tantas maravillas y nosotros pensábamos que era el Mesías, pensábamos que venía a salvar el mundo, pero no lo hizo, nos decepcionó. Lo mataron en una cruz y ya pasó el tercer día. Y escuchamos rumores de que podría ser levantado de los muertos, pero eso no lo aceptamos. Entonces Jesús dijo, oh tontos, son tontos. Entonces comenzó a leerles y a explicarles las escrituras desde Moisés a través de toda la Biblia. Y luego fue a pasar la tarde con ellos y estaba sentado comiendo en su casa en Emaús. Y de repente se abrieron sus ojos y reconocieron que era Jesús. En otras palabras, el cristiano tonto que tiene la palabra de Dios en su mano, que lee su testimonio y sin embargo duda de la promesa de Dios. Jesús dijo, oh tontos, ¿por qué no pueden creer las escrituras? Jesús resucitó de los muertos y algún día regresará. Volverá. Y luego quinto está el loco codicioso. Lucas, el capítulo 12. Jesús contó la historia de un hombre rico y sus graneros. Recuerden, él construyó grandes graneros porque quería retirarse y quería que probablemente tener mucho dinero. Quería venir a Florida y pasar en este hermoso lugar y retirarse. Había ganado suficiente dinero. Y él dijo, alma descansa, bebe y alégrate. Y aquella noche le dio un infarto al corazón y cuando moría se escuchó una voz desde el cielo que le dijo, tonto, esta noche piden tu alma. Y la escritura dijo, Jesús dijo, así es el que hace tesoro para sí mismo y no es rico para con Dios. ¿Ves? El trato de encontrar la felicidad en un lugar equivocado, en el dinero. Ignoró el poder de la influencia en ese. Ningún hombre vive eternamente. No tenía en cuenta nada, no había hecho provisión para la eternidad, tenía provisión solo para su jubilación. ¿Cuántos hombres y mujeres conozco que han planificado la jubilación? Planificado todo, pero no se han preparado para morir, sino solo para jubilarse y escriben su testamento. Algunas personas anuncian su jubilación y les dan 2 o 3 veces y caen muertas de un ataque. Van a tener 5, 10 o 20 años que podrían tomarlo con calma y disfrutar de la vida.
pero no siempre funciona así. Es mejor que se estén preparando para encontrarse con Dios. Toda persona que es lo que tiene que preocuparse es por conseguir algunos de los medios y dejar de fuera la preparación para la eternidad. Es una persona tonta. La persona que se dedica en su tiempo solo a tener cosas vanas y no a la eternidad es una persona tonta a la vista de Dios. Si no estás preocupado por tu casa en el cielo, no estás preocupado por las riquezas que perduran, no estás preocupado por acumular una riqueza eterna, donde la polilla y el orín no corrompen, entonces eres un tonto. Si le preguntas a ese hombre, ¿cuál es tu nombre? Bueno, él dirá, mi nombre es el hombre rico, soy el hombre próspero sobre el que leíste, y soy un hombre eminente, soy un gran hombre en el barrio, y soy un hombre famoso, mi nombre está en periódicos, está en todo lado, este hombre lo llaman. Y la respuesta vuelve, tonto. Él es un tonto porque no hizo tesoro para con Dios, sino para consigo mismo. El hombre rico sabía todos los nombres menos el correcto. Lo habían llamado por su nombre en la familia, su nombre, sus rasgos, sus títulos, su riqueza, los adultos de los hombres. Pero ante los ojos de Dios su nombre era el tonto. Eso es todo lo que sabemos de él, que solo era un rico tonto, que acumuló tesoros en la tierra, pero nada acumuló para el cielo. ¿Y cuántos de nosotros esta noche podemos ser ricos para con nosotros mismos como este hombre? Pero en todo el mundo, en Bangladesh y en la gente hemos estado, en muchos lugares del mundo como en África o como en Vietnam, donde fue misionero durante algunos años. Muy pocos de ustedes se motivarían si yo hablara a este público. Tonto, ve aquí, te quiero ver. ¿Cuántos de ustedes se levantarán y irán a Vietnam? Muy pocos, quizás nadie. Pero la Biblia dice cómo son llevados a la desolación como en un momento. Rápidamente todo puede terminar. La casa de sus sueños se derrumba. Problemas en la familia, las riquezas se han ido. Aquí había un hombre multimillonario, pero era pobre ante la presencia de Dios, cantando con toda esta vida la felicidad, la alegría que él tenía para darle a otros, pero fue un pobre loco ante la presencia de Jesús. Y en séptimo hay otro tipo de loco, o sexto, la predicación de la cruz. Es locura para los que se pierden. 1 Corintios 1:18, pero para nosotros los que se salvan es poder de Dios. Lo que el mundo tiene por loco, nosotros hemos descansado en una nueva salvación eterna. Cuando aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, le das la espalda a los placeres y a las cosas sensuales y a las cosas de este mundo. La gente piensa que eres un tonto. El mundo no conoce a Cristo. Me parece tonto porque no me ven, porque no entienden. Quieren agarrar a todos los que veo en la calle, a todos los que pasamos, a todos en el hotel. Quiero agarrarlos y decirles, mira, aquí Cristo puede cambiar tu vida. Veo sus caras vacías, escucho la risa hueca. Y los veo bebiendo, tratando de beber para hacer algo de felicidad. Y tomando las drogas y esa mirada hueca que tienen. Y yo digo, oh, si tan solo supieras dónde está la cura. Pero ves, solo el Espíritu Santo puede hacerlo. El Espíritu Santo debe convencerlos de pecado. Él también debe levantar ese velo que está sobre sus mentes. Así la salvación es del Señor, dice la Biblia. Si alguien desea sabiduría, que tome su lugar en la identificación con Jesucristo. En lo que el mundo llama loco, yo apoyo mi salvación. La cruz de Cristo, sin importar lo que el mundo piense o hable de mí. Somos locos por amor a Cristo, dispuestos a que el mundo nos trate así. Mire cómo mentirosos, nos miran como si estuviéramos escapando, nos miran como si estuviéramos necios. Los tontos del mundo, piensan ellos. Oh, ¿estás dispuesto a ser un tonto por amor a Cristo? La Biblia dice en Proverbios 12, el camino del necio es recto en su propia opinión.
Hay un camino que parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. ¿En qué camino estás? ¿En camino angosto que lleva la vida eterna o en el camino ancho que lleva a la destrucción? Tienes que hacer una elección. La Escritura dice que debes elegir en este día. ¿A quién servirás? ¿Vas a continuar siendo un tonto ante los ojos de Dios? ¿O te vas a convertir en otra clase de tonto? El tonto que ama a Cristo, que el mundo llamará tonto y llamará locura, porque ves que cuando vienes a Cristo hay un precio que pagar. Y uno de los precios que pagas es ser malentendido. Algunos miembros de tu familia, algunas personas de la comunidad, algunas personas donde trabajas, donde vas a la escuela. Y eso quiso decir Jesús. Dijo, cuando tomen su cruz y síganme, la cruz que llevas es identificación con Cristo. No es algo, no es una enfermedad, no es algún problema que tienes, es identificarte con Cristo y dejar a la gente que se ría de ti y estar dispuesto a que jueguen contigo si es necesario por seguir a Cristo. Esa es la cruz. Si no estás dispuesto a tomar esa cruz, no puedes ser su seguidor. ¿Estás dispuesto a tomar la cruz de Cristo? ¿Estás dispuesto a entregarte totalmente a Cristo? Algunos de ustedes tienen un pie en el cielo y un pie en el infierno, por así decirlo. Un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios. Y estamos en una batalla. Dios nos permite escalar montañas. No puedes ser un mendigo y ser trasladado a un paraíso. No te permite la neutralidad. No puedes ser ambos. Debes venir todo por Él. Lo encontrarás a lo largo de la Biblia, lo encontrarás a través de las enseñanzas de Jesús. Una gran multitud seguiría a Jesús un día. Y Él se volvió y les dijo que iba a morir. Y dijo que muchos de ellos no le siguieron más. ¿Por qué? Porque no podían soportar escuchar la cruz. ¿Quieres a Cristo en tu corazón? Agarra el teléfono si lo estás viendo por televisión y hable con ese consejero. Haga esa llamada. Si es una señal de ocupado, llame otra vez. Estarán allí para tomarle sus datos en todo el país. Y puedes hablar con alguien y escribirlo y recibir a Cristo en tu corazón esta noche. Porque ven, cuando Cristo murió en la cruz, dice que la multitud de abajo de la tumba se burlaban y se reían. Y ellos dijeron, qué tonto. A otros salvaste, pero no te puedes salvar a ti mismo. ¡Ja, ja, ja! Y Jesús estaba colgado allí. Y en el cielo 72,000 millones de ángeles listos para venir a rescatarlo. Pero Él dijo, no, yo los amo. Y cuando murió en la cruz, tomó tus pecados. Cada pecado que usted cometió, Él tomó en esa cruz. Tomó tu pena de muerte por ti. Porque Él era el Hijo de Dios y porque era sin pecado, Él podía llevar tus pecados. Y Dios aceptó su muerte como ofrenda por el pecado, por nuestros pecados. Para que cuando Dios me mire ahora, no vea a Billy Graham el pecador. Soy un pecador. He pecado. Pero yo he puesto mis pecados bajo la sangre de Cristo. Y la sangre que fue derramada en esa cruz lavó mis pecados simbólicamente a la vista de Dios. Para que cuando Dios me mire no pueda ver mis pecados. Y Dios tiene una habilidad única que tú no tienes. Dios puede olvidar. Y dice que se olvida de tus pecados y en otras palabras las cintas se borrarán desde el momento en que naciste de nuevo en Cristo, porque si alguna vez quedaba pecado, nunca más lo hallarás en el cielo. Dios es justo y santo, y antes de que puedas saberlo, también debes saber que Él es justo, y la única manera en que usted puede ser vestido de la justicia de Cristo es que Él te ofrece esa ropa justa esta noche gratis. No tienes que pagar por ello, pero tienes que hacer 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tus pecados. Eso significa que estás dispuesto a cambiar de forma de vivir. ¿Estás dispuesto a cambiar de forma de vivir y poner tu vida en Cristo?
A partir de este momento usted puede ser miembro de la iglesia, puede ser católico, mormón, judío, protestante. Sea lo que sea, necesita a Cristo. Y quieres hacer este compromiso. No te pido que seas unido a una iglesia, te pido que te asegures de que tus pecados son perdonados, que estás listo para ir al cielo. Primero, arrepiéntate. Segundo, recíbelo por fe en tu corazón. Fe significa confianza, compromiso, significa que te conviertes en una persona nueva, que le das a Él el timón de tu vida. Usted le encargará todas las decisiones a Él y eso es una cosa maravillosa. Usted confía en Él para salvación y luego la tercera cosa, ¿estás dispuesto a obedecerle? Estudia las Escrituras y ora y obedece. Hacer lo que Él dice sin importar lo que cueste. Voy a pedirles que hagan ese compromiso esta noche. Cientos de personas en cada servicio hasta ahora han venido. Voy a pedirles que se levanten de su asiento y vengan y se paren al frente de esta plataforma y digan al venir: quiero hacer ese compromiso, quiero saber que mis pecados son perdonados, quiero saber que la sentencia ha sido quitada, quiero saber que si muero voy al cielo. Porque les pido que se levanten si están dispuestos a reconocer ante los hombres que Jesucristo es el Señor. Si le reconocen ante esta multitud, Jesús lo reconocerá hasta el cielo. Ahora es tiempo apropiado y hoy es el día de la salvación. En ninguna parte la Biblia dice que lo dejes para mañana. Es para ti esta noche. Creo que hay cientos de personas aquí que nunca volverán a tener ese momento en toda su vida en el que estás tan cerca del reino de Dios. Levántense, padres, madres, jóvenes, cientos de ustedes quieren venir a Cristo y recibirlo en esta noche. Levántense y vengan rápidamente. Los estaremos esperando. Hoy es el día de tu salvación y es un día glorioso donde nacerás de nuevo solo por hacer esta sencilla oración de decir: Jesús, te recibo en mi corazón y entra en mi alma y escribe mi nombre en el libro de la vida. Aleluya. De nuestros archivos, los clásicos de Billy Graham. Una de las cadenas de televisión tiene una serie de 5 programas sobre los inicios del cristianismo e incluyen la crucifixión de Jesucristo, una de las imágenes más gráficas que haya visto. Y entre todos los emblemas del mundo, ninguno es admirado, glorificado y adorado como la cruz. Fue el instrumento del sufrimiento de Cristo y de su muerte, y también el instrumento de nuestra salvación. La historia de la cruz es muy interesante porque se remonta a India, se remonta a China, mucho antes de que Cristo viniera. Y las víctimas, como saben, eran atadas a la cruz con cuerdas o sus manos eran clavadas y eran dejadas a morir. Y el calor del sol, el peso de su cuerpo y la tortura que pasó antes de ir a la cruz, tardaban a veces 2 o 3 días y a veces una semana para que la persona muriera. En una cruz, la más terrible, la más fea, la más dolorosa forma de morir que podamos imaginar. Pero para el tiempo de Constantino, en el siglo IV, y él se había vuelto cristiano o uno profesante, como un instrumento de tortura, fue abolido. Y luego en las naciones cristianas comenzaron a usar la cruz como símbolo del cristianismo. Era labrada en sus carretas, sobre lo que tenían, y la cruz se volvió el símbolo de todo lo que representaba el cristianismo. Y a través de organizaciones como la Cruz Roja, se ha vuelto un símbolo internacional de buena voluntad y ayuda a otras personas. Hebreos, el 6º capítulo, dice: es imposible aquellos que una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han probado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, si se apartan, no pueden renovar su arrepentimiento.
ya que crucifican contra sí mismo al Hijo de Dios de nuevo y lo exponen a la vergüenza pública. Siempre que se proclama el Evangelio, los que escuchan el mensaje y reciben a Cristo como Salvador, lo hacen a través de la cruz. Pero si descuidas o rechazas la oferta de Dios de amor y misericordia de la cruz, tú ayudaste a crucificar a Jesucristo. Por eso está mal decir que los judíos crucificaron a Cristo, como los cristianos decían principalmente en la Edad Media, y solían intentar convertir a los judíos a punta de espada, con una pistola en su cabeza o con un cuchillo en su cuello para intentar hacer que se convirtieran, porque decían que eran los asesinos de Cristo. Ellos no mataron a Cristo. ¿Sabes quién fue? Todos nosotros. Todos tuvimos parte en su muerte, porque su muerte fue planeada antes de la fundación del mundo, por el pecado. Y la Biblia dice que todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Hay 4 dimensiones de la cruz en las que pienso cuando hablo de ella. Pienso en la amplitud de la cruz. El amor de Cristo se manifiesta en la cruz de Cristo, que incluye a todo el mundo. El amor de Dios se extiende a África, a Asia, a Latinoamérica, a Rusia, a China, a Estados Unidos, a Canadá, a todo el mundo. Te incluye a ti, quien quiera que seas, de cualquier religión, o si no tienes religión. Dios te ama y dice desde la cruz: te amo. Y hay una longitud de la cruz. No tiene medida. Se extiende de la eternidad a la eternidad, de lo eterno a lo eterno. Cuando Noé construyó el arca, ¿saben cuánto medía? 137 metros de largo. Cuando Salomón construyó el templo, ¿saben cuánto medía? 27 metros. Si construyes una caja para herramientas, puedes medir la madera con una regla. Pero ¿cómo mides de lado a lado el amor de Dios? En la cruz. La Biblia dice, Pablo dice, que el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento. No hay forma de que una mente finita comience a entender el amor de Dios que dio a su Hijo en la cruz para morir por ti. Porque tú y yo merecíamos morir. Merecíamos el infierno y el juicio. Y luego pienso en la altura de la cruz. Se extiende al trono de Dios. No importa qué tan alto sea el cielo. A través de la cruz Dios atrae a todos los hombres a Él. Y tú debes tomar una decisión sobre Jesucristo. Los científicos buscan en el espacio más y más y más lejos, y no pueden huir de Dios. El tema de la astronomía y el tema de la frontera espacial me emociona. Hay científicos aquí esta noche, saben mucho más sobre la altura del universo de lo que yo puedo explicar. Pero el cielo está por ahí. No sabemos exactamente dónde. Dices, ¿crees que el cielo es un lugar? Sí, creo que es un lugar. Creo que voy a ver las calles doradas y caminaré por ellas. Y creo que voy a vivir creo que en una choza. Algunos de ustedes vivirán en mansiones. Sí, el cielo va a ser un lugar glorioso. Y no puedes ir más allá del amor de Dios, incluso en el cielo. Y en lo profundo del amor de Dios, en la cruz, puedes caer en el pozo sin fondo del pecado y la degradación. Y puedes vivir como un animal. Puedes ser un asesino. Puedes ser un violador. Puedes ser lo que sea. Pero no puedes ir más allá del amor de Dios. La cruz cubre hasta las mismas puertas del infierno. ¿Qué tan profundo es? Hay personas hoy que intentan ver qué tan profundo pueden ir al corazón de la tierra y qué tan profundo es el espacio. No pueden escapar de Dios. Porque mientras estudiamos las profundidades de la energía, buscamos la unidad. Es una de las razones por las que estudian eso en Illinois. La Biblia dice que profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Atrae a cada pecador a la exaltada altura del cielo. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, dijo Jesús. Piensa en la cruz por un momento y en su sufrimiento, por ti y por mí.
Dice que Jesús soportó 5 heridas básicas, que los médicos definen como: primera, contusión, cuando lo golpearon en la cabeza y lo torturaron y le pusieron la corona de espinas por ti. Laceración, le descubrieron la espalda y con látigos de cuero largos con ganchos de acero en la punta lo golpearon hasta que sangraba, de pies a cabeza. Era el método romano, torturaban a los prisioneros antes de llevarlos a la cruz. Luego hubo penetración, cuando le enterraron la corona de espinas en la frente y su cabeza sangró. Hubo una perforación cuando clavaron los clavos en sus manos y pies. Hubo una incisión cuando le pusieron la lanza en el costado. Ese sufrimiento, esos clavos en sus manos y pies, los pusimos tú y yo y todas las personas del mundo, porque todos tuvimos parte en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Nuestros pecados lo pusieron en la cruz y tú participaste. Tal vez estás viendo por televisión en algún lugar y te gustaría venir a la cruz esta noche y encontrar el amor de Dios y el perdón de Dios y el toque de Dios en tu vida. Y luego quiero que vayamos a la cruz desde otro punto de vista. Quiero que veamos las frases de Cristo desde la cruz. En general oímos un sermón así, un Viernes Santo, y eso es todo. Pero la mayoría no vamos a la iglesia el Viernes Santo, y nunca lo oímos. Hay 28 profecías en el Antiguo Testamento sobre la cruz, capítulos enteros. Está Génesis 22 y Salmo 22 e Isaías 53 y Levítico 16, que especialmente tienen que ver con el sufrimiento de Cristo en la cruz. Cientos y miles de años antes de que Él fuera a la cruz. Estaban bajo la inspiración del Espíritu Santo, los autores del Antiguo Testamento. Y los primeros vienen del Salmo 22. Jesús estaba citando las Escrituras cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una cita del Salmo 22, pero luego vas un poco más lejos y verás por qué lo dijo. Porque las Escrituras dicen: tú eres santo. Nunca entenderás el Antiguo Testamento con todos sus sacrificios de sangre. Nunca entenderás la Biblia. Nunca entenderás la muerte de Cristo en la cruz hasta que entiendas que Dios es santo y justo y puro y que no puede ni siquiera ver el mal. En ese terrible momento de agonía del Señor Jesucristo en la cruz, Él estaba solitario, olvidado por sus amigos. Y luego llegó una sombra por primera vez desde que la eternidad comenzó, entre Dios el Padre y Dios el Hijo, porque Dios no puede ver el pecado, porque en ese momento Él puso tus pecados y los míos en Cristo, y Cristo sufría por nosotros. Y en ese momento misterioso, fue hecho pecado por nosotros el que no conoció pecado. ¿Sabes qué significa? Fue hecho pecado. Él no conocía pecado. Nunca dijo una mentira. Nunca tuvo un pensamiento malvado. Nunca tuvo avaricia o lujuria. Y de pronto, toda esa suciedad y mugre de tu vida y de mi vida descendieron en Él. Y nadie entenderá nunca el misterio de ese momento. Ningún teólogo puede explicarlo, que me convenza al menos. Fue el gran amor de Dios por ti que permitió que su Hijo tomara ese sufrimiento. Y la segunda cosa de la cruz que oímos es cuando Él dijo: tengo sed. Y ese es el cumplimiento del Salmo 69:21. Y cuando dijo: tengo sed, le dieron vinagre a beber, mezclado con hiel, y cuando Él lo probó, no lo bebió. Lo probó, como leemos en Juan, en otro de los evangelios, pero Él no lo tomó. ¿Por qué? Porque hubiera sido un sedante. Le hubiera quitado algo del sufrimiento. Y Él estaba ahí para tomar todo el sufrimiento con conciencia absoluta. Por ti y por mí.
no lo aceptó. Él debía sufrir la terrible agonía y llevar nuestros pecados a la cruz consciente por ti. Y si hubiera sido la única persona en todo el mundo, habría muerto por ti. Y luego en Lucas 23:34 hay otra cosa que dice de la cruz. Él dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Estaba hablando de esos soldados que lo estaban clavando, la multitud que estaba ahí, que gritaba e injuriaba contra él. 72,000 ángeles sacaron sus espadas listos para venir a rescatarlo. Y él dijo: no, lo hago porque los amo. Verás, tú y yo hemos pecado contra Dios, quebramos sus leyes. Y él dijo: el día que rompas mis leyes, sufrirás y morirás. Él se lo dijo a Adán y Eva. Ellos rompieron la ley, pecaron, eso significa. Y verás, Dios nunca quiso que nadie muriera. Y Dios no creó el infierno para nosotros. Pero deliberadamente nos rebelamos contra Dios. Y Dios no sería Dios, Él no sería justo y recto y santo si viniera a darnos palmaditas y dijera: te perdono. Teníamos que morir por nuestros pecados, o alguien calificado tenía que morir por nosotros, y esa persona calificada era Jesucristo. Y Él se ofreció a hacerlo. Él murió en nuestro lugar. Oí sobre una mujer que le escribió a un columnista y dijo que su cura para la culpa era ir a su propio jardín, cavar un agujero en la tierra, recostarse boca abajo, decir de que era culpable y confesar todas sus faltas en ese lugar que cavó y luego cubrirlo. Las personas harán casi de todo para enterrar sus culpas. El lugar para deshacerse de ellas es la cruz. Por siglos las personas han hecho cosas desesperadas para enterrar la culpa. James Nelson, sobre quien leímos el año pasado, de joven, en una escena llena de alcohol, golpeó a su madre hasta matarla con un ladrillo. Estuvo 9 años en prisión. Y durante ese tiempo conoció a Cristo en la cruz. Y tuvo un profundo arrepentimiento y confesó a Cristo como su Salvador y Señor. Comenzó a estudiar la Biblia y comenzó a ser predicador laico. Y el año pasado fue ordenado en la Iglesia de Escocia como ministro presbiteriano. El perdón de Dios, el amor de Dios, el poder de la cruz para cambiar y perdonar. Qué maravilloso y grandioso. Y otra cosa que hizo en la cruz, que es la cosa más conmovedora para mí en el mundo. Ahí parada ante la cruz, su madre. Y él miró a Juan, uno de sus discípulos, y le dijo: Juan, mira a esta mujer. Y ella dijo, él le dijo a María, su madre, la llamó mujer, igual que lo hizo en Caná de Galilea 2 veces, la llamó mujer. Él dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Y desde ahí, Juan, su amigo y discípulo, se encargó de su madre. Hay un grupo de rock en Inglaterra llamado The Cure. Jesucristo en la cruz fue esa cura para todas nuestras propias relaciones cortadas y enfermas. Todos los problemas sociales, las personas oprimidas del mundo sienten el impacto de su muerte en la cruz. Y hubo otra declaración en la cruz. Él dijo: consumado es, terminé. ¿A qué se refería? En Juan 17 él dijo: he terminado el trabajo que me diste a hacer. Dios le dio un trabajo a hacer y el trabajo era morir en la cruz. Para esto he nacido, dijo él, vino a morir. Es el único hombre que vino para morir. Para eso vino. Nos preguntamos por qué él no alimentó a todos y no curó a todos. Pudo hacerlo. Eso habría sanado cuerpos y alimentado personas hambrientas, y él lo hizo por compasión, pero su trabajo era la cruz.
Y por eso la cruz es tan importante, porque ahí enfrentas la eternidad. Verás, el cuerpo irá a la tumba, pero tu alma, tu espíritu, que es parte de ti, vive para siempre y vive dentro de tu cuerpo, seguirá vivo y vivo y vivo. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo o el infierno? Se decidirá por la cruz lo que haces con la cruz. Porque desde la cruz Él te pide que te arrepientas de tus pecados y lo recibas como Señor y Salvador. Sí, fue consumado. Y luego dijo algo más. En Lucas 23, y cuando Jesús había clamado en voz alta, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. He visto a personas morir. Bastantes personas morir. Oigo su estertor de muerte en su garganta. Pero no hubo estertor de muerte en la garganta de Jesús. No le quitaron la vida a Él. Él la entregó voluntariamente y dijo en voz alta, noten que es voz alta, dijo: te encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Él entregó su espíritu a Dios el Padre. Y al decir esto, Él nos otorgó a cada uno de nosotros la posibilidad del regalo de la vida eterna. Puedes tener vida eterna esta noche. Estábamos perdidos, confundidos, sin un propósito ni significado en la vida, sin seguridad de una vida futura. Y Jesús desde la cruz nos alcanzó por la muerte y nos rescató. Y le decimos hoy, Señor y Salvador. ¿Estás seguro de que Él es tu Señor y tu Salvador? Miles de personas van a la iglesia, pero no están seguros de si han entregado sus vidas a Cristo. Y luego al final hubo una declaración que le hizo al ladrón en la cruz. Las masas abajo gritaron: si eres el Hijo de Dios, baja y sálvate tú. Y otros le decían: salvó a otros, pero no puede salvarse él. Se burlaban, abucheaban, se reían. Y ambos ladrones lo criticaban. Verás, él estuvo en la cruz por 6 horas. Y las 3 primeras horas, ambos lo estaban criticando y burlándose de él, como las multitudes abajo. Pero uno de los ladrones comenzó a ver. Ambos eran culpables. Ambos merecían morir según las leyes romanas. Pero uno de ellos comenzó a ver a Jesús y comenzó a ver algo que no había visto nunca antes. Él vio que Jesús era diferente y comenzó a decirse: debe ser el Hijo de Dios, debe ser el Señor. Y reprendió al otro ladrón diciendo: ¿no temes a Dios? Nosotros merecemos estar aquí, pero él no ha hecho nada malo. Luego se giró a Jesús y dijo: Señor. Y la palabra Señor significa mi Señor personal. Él dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué acto de fe! Y Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y los ángeles del cielo atendían para ver quién sería el primero a quien llevaría al paraíso. Era un ladrón que merecía el infierno. El perdón y la misericordia de Dios va más allá de nuestra comprensión. No podemos casi ni expresarlo. Sí, ese ladrón estará en el cielo y vamos a verlo. Jesús lo llevó por la muerte en la cruz. 2 ladrones. ¿Cuál eres tú? ¿En qué cruz estás? ¿En la que se rechaza y se descuida, o incluso en la que se burla? ¿O en la que recibe y acepta? Te pido que hagas un compromiso con Cristo esta noche, así de simple. ¿Qué tienes que hacer? 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tu pecado. La palabra arrepentirse es cambiar. Cambiar tu forma de vida. Cambia tu actitud. Y no puedes hacerlo solo, pero Dios te ayudará si estás dispuesto. La segunda cosa es por fe recibir a Cristo en tu corazón. Por fe.
no solo venir intelectualmente. El hombre no puede ir a Dios solo con su mente. Debe ir por fe, como un niño que confía en su padre o madre. Y en tercera, debes estar dispuesto a seguirlo y servirlo. No solo recibirlo, es ser su seguidor cada hora del día. No te volverás perfecto, pero cambiarás de dirección en tu vida. Vas para acá y te giras por el Espíritu de Dios a una dirección diferente. Voy a pedirte que hagas algo que has visto que cientos de personas hacen aquí cada noche. Te pediré que te levantes de tu asiento y vengas a pararte enfrente de esta plataforma y digas al venir: quiero saber cuando me vaya de aquí hoy. La Biblia dice: el que endurece su corazón a la reprensión será destruido de repente y sin remedio. Tal vez nunca tengas un momento así cuando estés tan cerca del reino de Dios de nuevo. Ven esta noche. Tal vez eres miembro de la mejor iglesia, o eres consejero, o eres miembro del coro, tal vez eres clérigo, pero no estás seguro de cómo estás ante Dios y quieres venir a la cruz y encontrar perdón por todos tus pecados y una seguridad de que si murieras hoy irías al cielo. Levántate y ven ahora. Cientos de ustedes vengan. Párense aquí para hacer ese compromiso. Muchos de ustedes han visto por televisión. Estamos aquí en el sur de Nueva Inglaterra. La cruzada se realizó en Hartford, en Connecticut. De nuestros archivos, los clásicos de Billy Graham. Esta noche quiero que vayan conmigo a Primera de Juan. En el 5º capítulo, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Quiero hablar sobre conocer, estar absolutamente seguros de que conocen a Cristo, porque se escribió para darles seguridad de que sus pecados son perdonados y que van a ir al cielo. El Evangelio de Juan, sin embargo, se escribió para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y crean que tienen vida a través de su nombre. Es decir, el Evangelio de Juan fue escrito para llevarte a Cristo. Y las cartas de Juan fueron escritas para ayudarte a saber cómo vivir la vida cristiana y estar seguro de que conoces a Cristo. Hay muchas personas que van a la iglesia y muchas que fueron bautizadas y muchas que fueron confirmadas en una iglesia, pero no están seguras, no tienen seguridad, no saben con seguridad que Cristo vive en sus corazones. Primera de Juan fue escrita para que sepas que tienes vida eterna. En Primera de Juan 3:23 dice: y este es un mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo de Dios. ¿Tú crees? Bueno, tú dirás: sí creo. ¿En serio? ¿Sabes qué significa creer en la Biblia? Lo que la fe es en la Biblia. Significa que entregas todo tu ser a Cristo. Es la historia que conté la otra noche, la diré de nuevo, sobre un hombre que vino de Francia y él anunció que iba a poner una cuerda floja sobre el río Niágara en las cataratas y caminaría sobre ella. Una gran multitud se reunió en ambos lados del río, el lado canadiense y el lado estadounidense, y lo vieron. Y claro, él caminó de ida y vuelta y aplaudieron. Lo hizo 2 o 3 veces y luego tomó un barril y puso unos 90 kilos de tierra adentro. Lo rodó de ida y de vuelta, lo rodó de ida y de vuelta. Luego preguntó: ¿cuántos aquí creen que puedo cruzar con un hombre? Y dijeron: sabemos que tú puedes. Y había un hombre en la fila de enfrente que estaba muy entusiasmado. Y él le dijo: Señor, ¿podría meterse al barril y ser el primer hombre? Ese hombre se fue. Y no lo culpo. Pero verán, eso es la fe. Pones tu peso total en el barril. Pones tu peso total en Cristo. Y Cristo es sobre quien tú pones la fe. Quien crea que Cristo es, quien crea que Jesús es el Cristo y es nacido de Dios,
La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven. La fe real conlleva la idea de compromiso. No solo creerlo en la cabeza, sino un compromiso de tu vida. Cada fase de tu vida a Cristo. Tu vocación, tus estudios, tu novia, tu novio, tu vida sexual. Todo es entregado a Cristo. La primera pregunta es, ¿en verdad lo crees? ¿Ya comprometiste tu vida a Cristo en su totalidad? Arregla eso. La segunda pregunta que examinamos, un cambio de actitud hacia el pecado. Primera de Juan 1, 8 y 10 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos y no tenemos la verdad. Sí, como cristianos, a veces pecamos. Podemos pecar sin saberlo porque hay pecados de omisión, pecados de comisión. Alguien a quien debiste ayudar, alguien a quien debiste sonreír hoy para animarlo y no lo hiciste. Pero dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y nos limpiará de toda maldad. Si pecas, hay remedio. Dios te perdonará si lo confiesas. Y la Biblia dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre que fue derramada en la cruz, cuando Cristo murió, tiene poder 2000 años después para lavar todos tus pecados. Gracias a Dios que se quedó en la cruz. Y cuando pusieron esos clavos en sus manos y clavaron sus pies y perforaron su costado, Él se quedó ahí. No se bajó. Él se quedó en la cruz porque te amó. Él te ama esta noche. Quien quiera que seas, lo que hayas hecho, lo malo que hayas sido, Él te ama. Y cuando Él usa ahora, después de que llegas a Cristo, ¿cuál debería ser tu actitud hacia el pecado? Primero, si cometiste un pecado, confiésalo de inmediato. En segunda, olvídalo de inmediato, con su ayuda. En tercera, busca la justicia y la santidad. Asegúrate de no hacerlo de nuevo. Sabes, algunas personas pecan y van a Dios a pedirle perdón. Y luego van y cometen el mismo pecado, lo cometen una y otra vez. Significa volverte de tu pecado. No vuelves a hacer eso de nuevo. En el Salmo 23, David dijo, confortará mi alma. ¿Necesitas que conforte tu alma hoy? Hay cientos de personas aquí esta noche que son creyentes, pero necesitas dedicarle de nuevo tu vida. Necesitas entregarte de nuevo. Hay personas aquí hoy a quien Dios está llamando a ser misioneros. Hay personas esta noche que Dios está llamando para trabajar en la iglesia. Hay personas aquí esta noche a quienes Dios les pide que hablen con personas, donde viven, donde trabajan, les hablen sobre Cristo. Y ese es trabajo misionero. Si eres miembro del cuerpo de Cristo y te has revelado, puedes confesarlo y recibir el perdón y total restauración. Él restaura tu alma. Es una cosa maravillosa. Y luego la tercera pregunta es, ¿tienes deseo de obedecer a Dios? Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Lee el Nuevo Testamento y marca todos los versículos donde dice que deberías hacer esto o vivir de tal manera y descubrirás que has fallado. Una señal infalible del nuevo nacimiento es que queremos obedecer a Cristo. No obedezco a Cristo porque temo no obedecerlo. Lo obedezco porque quiero. Amo a Cristo. Quiero obedecer su voluntad. Quiero hacer las cosas que Él quiere que haga. Como un devocional diario. Es difícil tener un devocional diario porque el diablo intenta evitarlo. Si abres la Biblia y comienzas a leer, el diablo te pondrá somnoliento. O alguien vendrá de inmediato a hablar contigo.
O habrá un buen programa de televisión y la tentación es de ver el programa. Y no tienes tiempo de orar, no tienes tiempo para leer la Biblia. Luego, lo cuarto, hay una separación del mundo en Primera de Juan 2. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, la lujuria de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y si amas al mundo más de lo que amas a Cristo, no estás en el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros esta noche amamos el mundo? Al diablo lo llaman el Dios de este mundo. Lo llaman príncipe del poder del aire. Tiene tremendo poder. Hay muchos demonios en el mundo. Y esos demonios trabajan con el diablo para destruir la vida cristiana. En el momento en que recibes a Cristo, el diablo va a ir tras de ti. Te va a tentar. Él traerá cosas a ti con las que nunca habías sido tentado. La tentación no es de Dios. La tentación viene del diablo. ¿Y cómo repeles al diablo? Él tentó a Jesús. Él fue con Jesús en un tiempo en el que Jesús no había comido ni había bebido nada por 40 días y 40 noches en el desierto. Y él tentó a Jesús 3 veces y eran tentaciones reales. ¿Cómo Jesús lo combatió? No discutió, no debatió, no usó su poder sobrenatural. Solo citó las Escrituras. Cada vez que Satanás llegó con su tentación, Jesús citó un pasaje del Antiguo Testamento, un versículo. Y por eso es muy importante memorizar todas las Escrituras que puedas. He llegado a la edad donde es difícil memorizar las Escrituras. Desearía haber memorizado 10,000 veces más que las que memoricé de joven. Mientras estás joven, mientras estás en la escuela, después de salir de la escuela, esos primeros años puedes retener las Escrituras. Si tomas un versículo y lo memorizas, se quedará contigo toda tu vida. Si tú lo repites semana tras semana y semana tras semana, es tuyo de por vida. Y cuando el diablo venga con la tentación, estarás ahí con la espada, porque las Escrituras son la espada del Espíritu. Y esa es tu armadura que usas para luchar contra Satanás cuando viene. ¿Estás separado del mundo? Las Escrituras dicen, y el mundo pasará con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y sabes, cuando yo enfrento una situación, debo ver este programa de televisión, debo ver esa película, debo hacer esta cosa en particular que está en el mundo, y hay duda en mi mente de si debo hacerlo o no. Hay ciertas preguntas que puedes hacerte. Primero, me pregunto, ¿viola algún principio de las Escrituras? ¿Lo que estoy a punto de hacer viola algún principio de las Escrituras? En segunda, ¿le quita la agudeza a mi vida cristiana? ¿No ansío a Dios después de ver eso, como antes de que lo viera? En tercera, ¿puedo pedirle a Dios que lo bendiga? Y luego me hago la cuarta pregunta. ¿Es una piedra de tropiezo para otros? Si alguien más que es creyente me viera haciendo eso, diciendo eso, perdiendo el control, lo que sea, ¿voy a ser una piedra de tropiezo para ellos? Y la quinta pregunta que me hago: ¿amo a los cristianos de todas las denominaciones? ¿Amo a otras personas? ¿Amo al pobre lo suficiente para hacer algo para ayudarlos en su pobreza? ¿Amo a las personas en mi vecindario que tienen un color de piel diferente? ¿En serio los amo? ¿O solo los soporto? Solo es una actuación que represento. ¿Mi amor para otras personas es real, sin importar cuál sea su trasfondo?
Las Escrituras dicen, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Muchos hijos de Dios que no andan con Cristo piensan que otras cosas son más atractivas que andar con Cristo y hacernos preguntas así. ¿Cómo podemos vivir en la presente sociedad y estar separados del mundo que el diablo dirige? ¿Cómo podemos? Solo con la ayuda de Cristo. Y la sexta cosa, si en realidad conoces a Cristo, no practicas el pecado. Primera de Juan 5:18. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Aquel que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. El diablo no puede tocarlo. Dirás, pero dice el que no peca. Esa palabra significa que no practiques el pecado. Puedes cometer un error, puedes gritar un momento, o puedes caer alguna vez, o 2 veces, o 10 veces, o 20 veces, o muchas veces. Pero no practiques el pecado. No lo hagas una y otra y otra y otra vez. Lo confesarás y lo olvidarás y renunciarás a eso. Señor, ayúdame. Soy tan débil. Necesito tu ayuda para vivir una vida cristiana. Y luego, séptimo, hay un testimonio del Espíritu. Si en verdad conoces a Cristo, lo sabrás porque habrá un testimonio del Espíritu en tu corazón. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo sé? No solo la palabra de Dios me dice, no solo mi vida me dice que conozco a Dios, también es como el niño que estaba volando una cometa y la cometa se perdió de vista, como las nubecitas que tenemos hoy encima de las torres. Las torres de televisión no se puede ver la cima porque las nubes la cubren. Y la cometa del niño desapareció, llegó muy alto, pero él la sostenía. No podía verla. Y alguien dijo, ¿qué haces? Él dijo, volando una cometa. Dijeron, no la vemos. ¿Cómo sabes que está ahí? Él dijo, siento que me jala. Y cuando conoces a Cristo, sientes el tirón de Cristo en tu corazón. Y sabes que vive en tu corazón. ¿Sientes el tirón en tu corazón? ¿Y tú? ¿Y tú? Si no estás completamente seguro de que Cristo vive en tu corazón y estás totalmente comprometido con Él, puedes hacerlo en este momento en que una gran transformación tendrá lugar en tu vida. Sabrás si tendrás el poder que no tienes. Estamos hablando de ceder totalmente, no solo ante ti mismo, ni a tus amigos, ni a las cosas materiales, sino ceder ante Cristo. Una mente entregada te hace un cristiano inteligente. En segunda, una vida sexual entregada te hace un cristiano dinámico. Sí, el sexo no tiene nada de malo. Dios nos lo dio. Es uno de sus grandes regalos para nosotros. Es para que lo disfrutemos. Es para que la raza continúe. Y podemos disfrutar del sexo, pero dentro de los límites del matrimonio. El sexo es para la reproducción humana y para el cumplimiento del amor marital. Y las otras funciones para las que intentamos usar el sexo son simplemente problemas espirituales no resueltos que solo Cristo puede resolver. Y luego un cuerpo entregado hace que seas un cristiano útil. En Romanos 6 dice, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado,
pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. No dejen que los controle, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando su cuerpo como instrumentos de justicia. Les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios. Nuestros cuerpos le pertenecen a Dios. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora, un corazón entregado hace un cristiano devoto. La Asociación Americana de Cardiología dice que el 27% están enfermos del corazón. Pero también tenemos enfermedad espiritual del corazón. La Biblia habla de eso en Proverbios 12. El engaño está en el corazón. Proverbios 14. El hombre es inconstante en su corazón. Proverbios 18. El corazón del hombre es malvado. Proverbios 22. El pecado ata el corazón. El problema real del corazón del hombre es espiritual. Por eso necesitas ir a la cruz, a buscar perdón, a encontrar una nueva vida. Y Él dice que te dará un corazón nuevo y te cambiará por completo. Y finalmente, una voluntad entregada te hará un cristiano convincente y determinado. Una voluntad entregada. Verás, hay 3 hombrecitos dentro de todos. Está la mente, están las emociones y está la voluntad. Las Escrituras dicen, quien así lo quiera, que venga. No dice que quien lo consiga, o quien lo entienda, o quien lo merezca. Lo que dice es quien lo quiera. La puerta al reino de Dios está abierta para todas las personas aquí esta noche. Para vivir una vida victoriosa, vivir una vida gloriosa en la que conoces tu destino, conoces tu propósito y significado. Leí hace unos años que tuvieron una gran reunión en Inglaterra de obreros. Dwight L. Moody les habló y para terminar dijo: les ofrezco a Jesucristo, Cristo quien murió en la cruz y resucitó por ustedes. Les ofrezco a Cristo. Quiero que se levanten y digan: quiero o no quiero. Lo recibo a Él o no lo recibo a Él. Y un hombre se levantó vacilante y dijo: yo quiero. Y otro dijo: yo no. Otro dijo: yo quiero. Y otro dijo: yo no. Otro dijo: yo quiero. Y otro dijo: yo no. Y la audiencia estaba dividida. La mitad dijo: seguiré a Cristo, lo serviré, me entregaré a Él. Pero la otra mitad dijo: yo no quiero. ¿De cuál serás tú? ¿En qué grupo estarás? Porque verás, cuando respondes, también puedes decir: no quiero. ¿Quién vas a ser esta noche? Voy a pedirte hoy que digas: quiero. Hasta donde puedo entender, recibo a Cristo en mi corazón. Y quiero vivir el tipo de vida del que has hablado. No tengo fuerza. Y no tengo la energía, siento que no puedo hacerlo. Pero estoy dispuesto a empezar. Estoy dispuesto a decir hoy, con la ayuda de Dios, entrego mi vida a Cristo como Salvador, Señor y Maestro. Y Él te hablará sobre servirlo en otras partes del mundo. Mi hijo mayor, Franklin, acaba de volver de Sudán. Él dijo que vio sufrimiento a una escala que no había visto en ningún lado en sus viajes por el mundo. ¿Qué haría Dios con algunos presentes en lugares así? ¿Qué vas a decir? ¿Quiero o no quiero? Te voy a pedir que
te levantes de tu asiento todos los que digan quiero. Y quiero que se levanten.